Bienvenidos a Viaje a través del tiempo. Hoy exploraremos el período carbonífero, una era tan extraña y extrema que transformó la vida en la Tierra de formas inimaginables. Este período, que abarcó desde hace aproximadamente 358,9 hasta 298,9 millones de años, recibe su nombre de las vastas capas de carbón formadas en su tiempo. Imagina un planeta donde el aire estaba tan saturado de oxígeno que respirar te provocaría mareos. Y una simple chispa de tormenta podría incendiar bosques enteros, incluso húmedos. Los insectos alcanzaban tamaños descomunales. Libélulas con alas más largas que tu brazo y 1000 pies del tamaño de un sofá. Criaturas que hoy nos parecerían sacadas de una pesadilla. Así era la Tierra hace unos 300 millones de años, durante el Carbonífero, una era en la que la atmósfera contenía hasta un 35% de oxígeno, casi el doble de lo que respiramos hoy. Aunque los niveles fluctuaron entre el 25% y el 30%, esta alta concentración no fue casual, sino el resultado de una explosión vegetal sin precedentes. En ese entonces, los continentes no estaban dispersos como ahora. Se estaban uniendo en un supercontinente llamado Pangea, rodeado por un único océano global. La colisión de Gondwana y Laurussia formó Pangea, dando origen a las montañas centrales de Pangea, que se extendían por más de 10.000 kilómetros. El clima era inicialmente cálido, con temperaturas globales de unos 20 grados Celsius, pero luego se enfrió a unos 10 grados. Este enfriamiento llevó a la edad de hielo del Paleozoico tardío, la más extensa del Fanerozoico, con glaciares en el polo sur y una bajada del nivel del mar. A pesar de estos cambios, la vida vegetal comenzaba a conquistar la tierra firme, prosperando en un ambiente generalmente cálido y húmedo. Lo que realmente distinguió al Carbonífero fue el surgimiento de los primeros bosques tropicales, aunque no eran como los que conocemos. Dominaban el paisaje los licopodios gigantes, como Lepidodendron y Sigillaria, musgos primitivos que alcanzaban hasta 30 metros de altura. Estos tenían tallos huecos llenos de agua y se reproducían por esporas, formando densos doseles que filtraban la luz. Junto a ellos crecían helechos con semillas, colas de caballo gigantes y hongos del tamaño de árboles, creando un ecosistema único. No había flores, ni frutas, ni césped, el mundo vegetal era aún rudimentario, pero increíblemente diverso y abundante. El suelo bajo la densa vegetación estaba cubierto de materia en descomposición, formando pantanos ricos en carbono. La acumulación de esta materia vegetal en ambientes pobres en oxígeno impidió su descomposición completa, formando turba. Con millones de años, esta turba fue comprimida y transformada en los vastos yacimientos de carbón que aún explotamos hoy. Estos depósitos de carbón, formados principalmente a finales del Carbonífero y principios del Pérmico, han sido una fuente de energía crucial para la humanidad. La fotosíntesis masiva de estas plantas liberó cantidades colosales de oxígeno, elevando los niveles atmosféricos hasta un 35%. Este ambiente rico en oxígeno favoreció enormemente a los artrópodos, permitiéndoles una radiación evolutiva sin precedentes. Insectos, arañas, escorpiones y milpies no solo se multiplicaron, sino que crecieron a tamaños gigantescos, como la meganeura con 71 centímetros de envergadura. El milpies artropleura, por ejemplo, podía alcanzar más de 1,5 metros de longitud, una criatura verdaderamente imponente. ¿La razón de su gigantismo? Su sistema respiratorio. Los insectos no tienen pulmones como nosotros. Respiran a través de tráqueas que distribuyen el oxígeno directamente a sus tejidos. Un sistema muy eficiente en atmósferas ricas en oxígeno. En un ambiente con tanto oxígeno, podían crecer más sin que su sistema respiratorio colapsara, facilitando su desarrollo a gran escala. Mientras tanto, los vertebrados apenas comenzaban a adaptarse, con los anfibios dominando los ecosistemas terrestres. Los anfibios habían logrado salir del agua, algunos alcanzaban hasta 2 metros. Pero dependían de piel húmeda y huevos acuáticos para sobrevivir. Los reptiles apenas emergían, desarrollando escamas y huevos con cáscara, una innovación clave para la vida completamente terrestre. Esta adaptación, el huevo amniótico, permitiría más adelante la aparición de los dinosaurios y la conquista definitiva de la tierra firme. Pero en ese momento, eran actores secundarios. El protagonismo lo tenían los gigantes de quitina, criaturas que hoy nos parecerían monstruosas. El Carbonífero fue un capítulo único en la historia de la Tierra, un mundo que no puede repetirse, donde el aire mismo moldeó la vida.
fue un accidente evolutivo que creó un planeta irrepetible, dejando un legado geológico y biológico que aún hoy nos asombra. Durante el período carbonífero, la atmósfera de la Tierra alcanzó niveles de oxígeno tan elevados que transformó radicalmente la vida. Insectos gigantes, incendios espontáneos y criaturas voladoras que desafiaban toda lógica moderna dominaron un planeta irrepetible. A diferencia de los mamíferos o reptiles, los insectos no respiran con pulmones. Su sistema respiratorio está compuesto por una red de tubos microscópicos llamados tráqueas, que distribuyen el oxígeno directamente a sus células por difusión pasiva. El aire entra por espiráculos en su exoesqueleto, como si tuvieran millones de pequeños tubos de snorkel internos. Este sistema es eficiente para cuerpos pequeños, pero no escala bien. Cuanto más grande el insecto, más difícil es que el oxígeno llegue a todas partes sin transporte activo. En la atmósfera actual, esto limita su tamaño. Por ejemplo, el WT gigante de Nueva Zelanda alcanza unos 7 centímetros y 70 gramos. Impresionante, pero aún manejable. Durante el Carbonífero, el oxígeno atmosférico alcanzó hasta 35%, comparado con el 21% actual. Esta abundancia permitió que incluso los insectos grandes respiraran sin dificultad. El oxígeno se convirtió en un impulsor evolutivo, permitiendo el gigantismo en artrópodos. En 2007, científicos de la Universidad Estatal de Arizona criaron insectos modernos en ambientes con diferentes niveles de oxígeno. Los resultados fueron sorprendentes. En condiciones hiperóxicas, libélulas y escarabajos crecieron mucho más que sus versiones normales. La genética de aquellos gigantes aún vive en sus descendientes. Imagina caminar por un bosque carbonífero. El suelo es esponjoso, saturado de materia vegetal en descomposición. El aire está cargado de humedad y oxígeno. Respirar te marea, no por miedo, sino por química. Una chispa bastaría para encender incluso la madera mojada. En este mundo, la combustión espontánea no era mito. A tu alrededor, raíces como venas y criaturas con demasiadas patas se mueven sin prestarte atención. Pero lo más impactante está arriba, en el dosel, entre sombras y luz filtrada. Vuelan seres que parecen salidos de otro planeta. Con alas de hasta 55 centímetros, los paleodictiópteros fueron algunos de los primeros insectos voladores. No eran cazadores, sino planeadores herbívoros, con alas ricamente venadas como vitrales. Tenían 6 extensiones aladas, aunque solo 4 eran funcionales. Algunos paleontólogos creen que estas estructuras evolucionaron de branquias acuáticas. Su aparato bucal incluía una probóscide primitiva, ideal para extraer savia vegetal. Fueron pioneros en estrategias de alimentación especializadas, abriendo camino a mariposas y mosquitos. Aunque no sabemos sus colores, sus fósiles sugieren que el vuelo había llegado. La vida ya no estaba confinada al suelo o al agua. Pero no todos los gigantes voladores eran pacíficos. Meganeura, con alas de hasta 70 centímetros y cuerpo de 33 centímetros, fue el depredador aéreo dominante. Sus 4 alas funcionaban de forma independiente, permitiéndole maniobras precisas. Sus ojos compuestos ofrecían visión casi total, y su tasa de éxito al cazar probablemente superaba el 90%, como las libélulas modernas. No cazaba mosquitos, sino presas mucho más grandes. Era el terror del cielo carbonífero. El Carbonífero fue una era de extremos, atmósfera hiperoxigenada, insectos colosales y bosques que ardían con facilidad. Un capítulo irrepetible en la historia de la Tierra, donde el aire mismo moldeó la evolución. Prepárate para adentrarte en uno de los capítulos más extraños y fascinantes de la historia de la Tierra, el mundo del Carbonífero. Este periodo, que abarcó desde hace aproximadamente 359 hasta 299 millones de años, fue una era de cambios geológicos y biológicos sin precedentes. Un planeta irreconocible, saturado de oxígeno, donde criaturas gigantescas dominaban el cielo, el suelo y la imaginación. La atmósfera de la Tierra durante el Carbonífero contenía hasta un 35% de oxígeno, en comparación con el 21% actual, lo que permitió el gigantismo de muchas especies. En los cielos del Carbonífero, hace unos 300 millones de años, volaba una criatura que hoy parecería sacada de una película de terror, Meganeura, el insecto volador más grande jamás registrado. Su presencia era un testimonio del ambiente único de esta era. Con una envergadura de hasta 75 centímetros y un cuerpo de 33 centímetros,
Esta libélula prehistórica era más grande que muchas aves actuales. Su tamaño colosal la convertía en una depredadora formidable en los cielos del Carbonífero. Pero Meganeura no era solo grande. Era letal. Sus patas estaban armadas con segmentos tarsales en forma de garras que formaban una especie de cesta espinosa en pleno vuelo, una adaptación perfecta para la caza aérea. Cualquier criatura atrapada allí, insectos blandos, anfibios juveniles, incluso pequeños vertebrados, era triturada en el aire. Este método de caza era increíblemente eficiente y brutal, asegurando su dominio en la cadena alimenticia. No necesitaba aterrizar. No perseguía. Solo cazaba, atrapaba y devoraba. Su vuelo no era torpe, sino preciso y ágil, diseñado para dominar los cielos y capturar a sus presas con una destreza asombrosa. Aunque su ciclo de vida sigue siendo un misterio, se cree que comenzaba como una ninfa acuática, depredadora voraz en charcas carboníferas. Esta etapa acuática es común en las libélulas modernas, lo que sugiere una continuidad evolutiva. Tras varias mudas, emergía como reina del dosel vegetal. Los primeros fósiles se encontraron en Francia en 1880, y desde entonces se han hallado restos en Europa y América del Norte, proporcionando valiosa información sobre su distribución geográfica. Su sistema de venación alar, complejo y geométrico, parece más una obra de ingeniería que de evolución. Ningún otro insecto igualaría su dominio aéreo hasta cientos de millones de años después, lo que subraya su singularidad en la historia de la vida. Mientras Meganeura reinaba en el aire, el suelo estaba gobernado por otro monstruo, Pulmonoscorpius kirktonensis, el escorpión más grande que haya existido. Este depredador terrestre era una fuerza a tener en cuenta en los densos bosques carboníferos. Medía casi 70 centímetros de largo, desde las pinzas hasta el aguijón. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura quitinosa, como placas de obsidiana encajadas entre sí, ofreciéndole una protección formidable contra posibles amenazas. No era rápido. No lo necesitaba. Era un depredador de emboscada, paciente y letal. Sus pedipalpos, esas pinzas frontales, eran musculosas, capaces de aplastar exoesqueletos y sujetar anfibios resbaladizos con una fuerza impresionante. Tenían bordes internos cerrados, perfectos para retener presas blandas. Su cola arqueada terminaba en un aguijón curvo, probablemente venenoso, lo que lo convertía en un cazador aún más peligroso. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de glándulas de veneno, su tamaño sugiere que una sola picadura podría matar a un vertebrado pequeño. Su mera presencia era suficiente para infundir temor en el ecosistema carbonífero. Sus ojos eran dobles, un par central para la percepción de profundidad, y varios laterales para detectar movimiento y luz. Esta visión avanzada le permitía localizar a sus presas con gran precisión en el entorno boscoso. Además, probablemente tenía tricobrias, pelos sensoriales capaces de captar vibraciones en el aire y el suelo. Podía detectar a su presa antes de que ésta lo viera, dándole una ventaja crucial en la caza. Se camuflaba entre troncos en descomposición, bajo helechos, esperando el momento perfecto para atacar. Su dieta incluía artrópodos, moluscos, anfibios primitivos e incluso reptiles lentos, lo que lo convertía en un depredador versátil. Los fósiles encontrados en Kirkton Kuori, Escocia, lo ubican en ambientes húmedos, ideales para cazadores ocultos. Estos hábitats le proporcionaban abundante cobertura y presas, facilitando su estilo de vida depredador. Pero incluso Pulmonoscorpius tenía razones para temer. Porque en el mismo suelo caminaba Artropleura, el invertebrado terrestre más grande de la historia. Este coloso era una fuerza imparable en el paisaje carbonífero. Al principio, podrías confundirlo con un tronco. Pero luego se curva alrededor de un árbol y entiendes que estás ante algo colosal. Su tamaño era tan impresionante que desafiaba la imaginación. Medía hasta 2,6 metros de largo y pesaba tanto como un perro grande. Su cuerpo estaba cubierto por placas dorsales segmentadas, como tejas que se encajaban para protegerlo, formando una armadura natural impenetrable. Tenía docenas de pares de patas, que le daban tracción en barro, raíces y vegetación en descomposición. A pesar de su tamaño, no era un depredador, sino un gigante pacífico del bosque. Era herbívoro o detritívoro, alimentándose de materia vegetal muerta, musgos y quizás hongos. Su mandíbula no tenía estructuras para cortar o perforar, sino para triturar tejidos blandos,
lo que confirmaba su dieta no carnívora. Su tamaño era su defensa. Incluso Pulmonoscorpius pensaría 2 veces antes de atacar a un animal con esa masa y esa coraza. No existía vertebrado capaz de enfrentarlo directamente, lo que le garantizaba seguridad en su entorno. Los fósiles y huellas de Arthropleura se han encontrado en Escocia, Alemania y América del Norte, especialmente en zonas de inundación periódica, donde la materia vegetal se acumulaba rápidamente, proporcionando una fuente constante de alimento. Pero aún hay misterios, nunca se ha encontrado su cabeza completa. No sabemos cómo era su boca ni cómo se reproducía. ¿Cuidaba sus huevos? ¿Excavaba madrigueras? Solo podemos especular sobre estos aspectos de su vida. El Carbonífero fue una era de gigantes, humedad y oxígeno. Un planeta donde el aire mismo moldeaba la evolución, permitiendo el desarrollo de formas de vida que hoy nos parecen extraordinarias. Donde el fuego podía surgir espontáneamente debido a la alta concentración de oxígeno, y donde criaturas que hoy parecerían imposibles caminaban, volaban y cazaban, adaptándose a un mundo único y desafiante. Meganeura, Pulmonoscorpius y Arthropleura no fueron errores evolutivos. Fueron adaptaciones perfectas a un mundo que ya no existe, un testimonio de la increíble capacidad de la vida para prosperar en condiciones extremas. Y aunque sus cuerpos se han convertido en piedra, sus historias siguen vivas, recordándonos que la Tierra ha sido muchas cosas, algunas más extrañas que la ficción, y que el pasado guarda secretos asombrosos sobre la evolución de la vida. Durante el Carbonífero y el Devónico, la Tierra fue escenario de criaturas tan extrañas y colosales que hoy parecen sacadas de una mitología alienígena. Algunas dominaron el agua, otras la tierra, y unas pocas simplemente fueron las primeras en atreverse. Esta historia te sumerge en un mundo de armaduras, errores taxonómicos y depredadores silenciosos. Durante décadas, Megaracne cervinei fue considerada la araña más grande que jamás haya existido. Paleontólogos, libros escolares y medios la describían como una criatura de 8 patas que acechaba los pantanos del Carbonífero. Su envergadura, decían, podía cubrir un plato de cena. Pero en 2005, el paleontólogo Paul Selden y su equipo reexaminaron el fósil original. Lo que descubrieron cambió la narrativa por completo. Megaracne no era una araña. Ni siquiera era un arácnido. Era un euriptérido, un grupo extinto de artrópodos acuáticos conocidos como escorpiones marinos. Esta criatura no tejía telarañas ni caminaba entre la maleza. Se desplazaba por el fondo de ríos carboníferos, usando extremidades en forma de paleta para remover sedimentos y atrapar presas pequeñas como larvas, gusanos o crustáceos. Su cuerpo, de unos 53 centímetros, era robusto, con un caparazón segmentado que confundió a los primeros investigadores. Vivía en aguas poco profundas, ricas en oxígeno, donde la vegetación en descomposición alimentaba un ecosistema de filtradores y carroñeros. Aunque más pequeño que sus ancestros marinos como Haekelopterus o Pterigotus, que alcanzaban los 2,5 metros, Megaracne era único por haberse adaptado al agua dulce, marcando una transición evolutiva crucial. Mucho antes de que las arañas dominaran el suelo, los trigonotárvidos ya estaban allí. Estos arácnidos primitivos, que aparecieron hace 419 millones de años, fueron de los primeros animales en abandonar el agua y conquistar la tierra firme. Parecían arañas, pero no lo eran. No tenían glándulas de seda ni tejían telarañas. Su cuerpo era bajo, segmentado, con un caparazón que protegía la cabeza y el tórax. Las patas, espinosas y ágiles, les permitían moverse entre la vegetación densa del Carbonífero. Cazaban invertebrados blandos, que atrapaban con sus patas y devoraban vivos. Aunque los más grandes apenas alcanzaban los 5 centímetros, su tamaño reducido era una ventaja. Podían pasar desapercibidos en un mundo de depredadores gigantes. Respiraban mediante pulmones en libro, como los escorpiones actuales. Los fósiles encontrados en Rinnychurch, Escocia, muestran detalles asombrosos, órganos respiratorios, piezas bucales, incluso los pelos de sus patas. Pero su reinado terminó sin drama. Fueron superados por arañas y escorpiones más especializados, que desarrollaron lo que ellos nunca lograron: la seda. Mucho antes del Carbonífero, en el Devónico, vivió una criatura que redefinió la defensa corporal, Leptodirus aeolus, apodado el gusano Excalibur. Aunque medía apenas unos milímetros, su armadura lo convertía en uno de los animales mejor protegidos de su tamaño en toda la historia. Sus fósiles,
hallados en lo que hoy es Australia Occidental, muestran un cuerpo cubierto por placas mineralizadas de calcita cristalina, como una cota de malla medieval. Estas placas se entrelazaban formando una coraza flexible pero casi impenetrable. Cuando se enrollaba como una cochinilla, solo mostraba su armadura externa. Ningún depredador de su tamaño podía atravesarla. Su diseño era tan perfecto que recibió el apodo de la legendaria espada de Arturo, Excalibur. Pero como todo en evolución, había un precio. Su armadura lo hacía lento, limitaba su alcance y probablemente dificultaba su dispersión a nuevos hábitats. Era invulnerable, sí, pero también prisionero de su propia protección. Estas criaturas, acuáticas, terrestres, blindadas o primitivas, nos recuerdan que la evolución no sigue reglas fijas. En épocas de atmósfera hiperoxigenada, la vida experimentó con formas, tamaños y estrategias que hoy nos parecen imposibles. Y aunque muchas desaparecieron, su legado permanece en piedra, esperando ser La caída de los redescubierto. gigantes del Carbonífero fue una transformación profunda del equilibrio ecológico de la Tierra. Esta historia revela cómo el aire moldeó la evolución y cómo la vida reescribió las reglas del planeta. Durante millones de años, criaturas como Leptodyrus aelos, el gusano Excalibur, sobrevivieron gracias a su defensa. Cubierto por placas cristalinas de calcita, este animal diminuto era prácticamente impenetrable. No sabemos qué comía, pero no dejó marcas de mordida, solo un fósil. Pero la defensa no fue suficiente. A medida que los depredadores evolucionaban, la estrategia de resistir sin competir dejó de funcionar. Y así, silenciosamente, desapareció. La clave para entender a estos seres está en su respiración. Los artrópodos no usan pulmones ni sangre con hemoglobina. El oxígeno entra por espiráculos y se distribuye por una red de tráqueas que lo llevan directamente a las células por difusión pasiva. Este sistema es eficiente para animales pequeños, permitiéndoles tasas metabólicas altísimas, como las libélulas. Pero hay un límite físico, la difusión solo funciona en distancias cortas. Cuanto más grande el insecto, más difícil es que el oxígeno llegue al centro. En la atmósfera actual con 21% de oxígeno, esto impone un techo al tamaño de los insectos. Pero durante el Carbonífero, con hasta 35% de oxígeno, ese límite desapareció. La difusión pasiva funcionaba en cuerpos mucho más grandes. Los insectos gigantes no solo eran posibles, eran inevitables. Además de respirar, los artrópodos tenían otra ventaja, una fuerza extraordinaria. Si comparamos insectos, mamíferos y reptiles en fuerza relativa, los insectos ganan por goleada. El escarabajo pelotero puede arrastrar 1141 veces su peso. Un humano tendría que tirar de 6 autobuses para igualarlo. Otros ejemplos, el escarabajo rinoceronte, la hormiga cortadora de hojas y la hormiga mandíbula trampa. Incluso el poderoso gorila solo alcanza unas 10 veces su peso corporal. Esto se debe a su estructura muscular y exoesqueleto. Ahora imagina estas ventajas mecánicas escaladas al tamaño de un perro en el Carbonífero. La fuerza de esos artrópodos antiguos habría sido fenomenal. La desaparición de los gigantes no fue causada por un asteroide ni por erupciones masivas. Fue un proceso gradual. Al final del Carbonífero, hace unos 300 millones de años, los grandes pantanos ecuatoriales comenzaron a fragmentarse. ¿Por qué? Porque Pangea se estaba formando. Las placas tectónicas reunían los continentes en un supercontinente. Esto cambió el clima, surgieron montañas, se alteraron los patrones de lluvia. Los hábitats húmedos comenzaron a secarse. Las selvas se fragmentaron. Los pantanos de turba se redujeron. El gran sumidero de carbono que había llenado la atmósfera de oxígeno se apagó. El oxígeno comenzó a descender. Para el Pérmico temprano, rondaba el 25%. Aún alto, pero insuficiente para sostener la fisiología de los gigantes. Los insectos grandes ya no podían respirar adecuadamente. La fragmentación de los bosques desencadenó el colapso de las selvas del Carbonífero hace unos 305 millones de años. Los anfibios y artrópodos grandes perdieron sus nichos ecológicos. El clima más seco favoreció los incendios. Los hongos, mejor adaptados a ambientes fríos y pobres en oxígeno, comenzaron a superar a las plantas en la descomposición de madera.
menos carbono se enterraba. Más se quedaba en la atmósfera como CO. El equilibrio de la biosfera se reconfiguraba, pero no en favor de los gigantes. Y entonces llegaron los reptiles. Con huevos amnióticos y piel escamosa impermeable, no necesitaban pantanos. Podían moverse tierra adentro, poner huevos en suelo seco, respirar menos oxígeno y seguir creciendo. No eran dominantes aún, pero eran adaptables, flexibles, listos para heredar lo que los invertebrados ya no podían sostener. Para el amanecer del Pérmico, hace unos 299 millones de años, el reinado de los artrópodos gigantes había terminado. Algunas líneas sobrevivieron, más pequeñas, más eficientes. Pero la era de los colosos había pasado. Es tentador imaginar un mundo alternativo. ¿Podrían los insectos haber mantenido su tamaño? ¿Viviríamos rodeados de avispones del tamaño de colibríes o escarabajos como cóndores? Probablemente no una vez que los vertebrados perfeccionaron sus pulmones y sistemas circulatorios. Los artrópodos perdieron su ventaja. El cuerpo vertebrado permite más movilidad, más adaptabilidad y, sobre todo, escalabilidad. Y la escala importa. Cuando las aves tomaron el cielo y los mamíferos emergieron del sotobosque, la competencia se intensificó. Nuevos depredadores, nuevas presas, nuevas tácticas. Los insectos no desaparecieron, pero ya no podían dominar como antes. Aún vemos vestigios de ese mundo. En el vuelo silencioso de las libélulas, cuya mecánica no ha cambiado en 300 millones de años. En la armadura segmentada de los milpies. En la elegancia alienígena de las mantis, cazando como mini dinosaurios. Son más pequeños, menos aterradores, pero igual de extraordinarios. Solo se han reducido. Muchos de los mecanismos siguen ahí, con pocas adaptaciones. ¿Podría volver un mundo hiperoxigenado? La respuesta es no, y la razón revela una de las carreras evolutivas más fascinantes de la historia. Todo gira en torno a la lignina. Este polímero complejo permitió que las plantas crecieran altas y formaran madera. Pero tenía una propiedad crucial: era casi imposible de descomponer. Cuando las plantas con lignina morían, no se pudrían completamente. Su carbono quedaba enterrado en condiciones pantanosas, formando carbón. Esto creó un flujo unidireccional: el carbono salía de la atmósfera y quedaba atrapado. Por cada átomo de carbono enterrado, quedaba oxígeno libre. Este desequilibrio hizo que el oxígeno aumentara durante millones de años. Hasta que algo cambió. Al final del Carbonífero, un grupo de hongos evolucionó la capacidad de descomponer lignina. Los hongos de podredumbre blanca desarrollaron enzimas para romper este polímero, liberando el carbono almacenado de vuelta a la atmósfera. Fue una innovación tan importante como la lignina misma. El flujo unidireccional se convirtió en intercambio bidireccional. Las plantas muertas podían descomponerse por completo. El carbono volvía al aire. El oxígeno dejaba de acumularse. Este cambio reestructuró el ciclo del carbono de la Tierra. Nunca más se repetirían las condiciones que permitieron el pico de oxígeno del Carbonífero. Los primeros hongos de este tipo aparecen en ámbar del Carbonífero tardío, justo cuando los niveles de oxígeno comenzaron a caer. Hoy, cada bosque está lleno de hongos que degradan lignina. Cada tronco caído alberga una comunidad de descomponedores que lo desintegra por completo. Los árboles aún producen lignina, pero ahora es parte de un ciclo equilibrado, no de una vía de acumulación. La historia del oxígeno en la Tierra es una epopeya biológica que ha moldeado cada forma de vida que conocemos. Esto fue evidente durante el Carbonífero, cuando un desequilibrio temporal en el ciclo del carbono creó un mundo único. Todo comenzó con la lignina, un polímero que permitió a las plantas crecer altas y resistentes, dando estructura a troncos y ramas. Durante millones de años, ningún organismo podía descomponerla eficientemente, lo que llevó a una acumulación masiva de materia orgánica. Las plantas muertas no se descomponían, sino que quedaban enterradas en pantanos, formando turberas que se convertirían en carbón. Este proceso retiraba carbono de la atmósfera y liberaba oxígeno, elevando los niveles atmosféricos a cifras nunca vistas. Pero la evolución no se detiene. Al final del Carbonífero, aparecieron los hongos de podredumbre blanca, capaces de descomponer lignina. Esta innovación fue radical. El ciclo del carbono dejó de ser unidireccional,
permitiendo que el carbono regresara al aire. El oxígeno dejó de acumularse, reconfigurando la atmósfera terrestre. Las condiciones del Carbonífero nunca se repetirían. La atmósfera no es solo física, es una creación biológica, moldeada por millones de organismos durante miles de millones de años. El aire que respiramos hoy es un producto de la vida misma, una prueba de la interconexión entre geología y biología. Durante los primeros 2000 millones de años, la Tierra no tenía oxígeno libre. La atmósfera era densa y rojiza, sin vida compleja. Los primeros seres vivos eran anaerobios, prosperando en un mundo sin oxígeno, adaptados a condiciones extremas. Todo cambió hace 2.4 mil millones de años, cuando las cianobacterias perfeccionaron la fotosíntesis, transformando el planeta. Liberaron oxígeno como su producto. Al principio, este oxígeno reaccionó con el hierro en los océanos, formando formaciones de hierro bandeado. Eventualmente, saturó estos sumideros químicos y comenzó a acumularse en la atmósfera, un punto de inflexión irreversible. Este evento, la gran oxigenación, fue la primera revolución atmosférica de la Tierra, un cambio drástico con consecuencias globales. El oxígeno pasó de casi 0 a 1 a 2%, provocando la primera extinción masiva, ya que muchos anaerobios no podían sobrevivir. Durante los siguientes 1.5 mil millones de años, los niveles de oxígeno se mantuvieron bajos, un periodo de relativa estabilidad. Luego, hace unos 800 millones de años, el evento de oxigenación neoproterozoico elevó los niveles hasta 15%. Esto pudo haber facilitado la aparición de los primeros animales complejos, abriendo la puerta a una explosión de diversidad biológica. Entre 550 y 400 millones de años atrás, el oxígeno aumentó gradualmente hasta 20%, coincidiendo con la expansión de las plantas terrestres. Y luego llegó el Carbonífero, con su pico de 30 a 35%, el más alto en la historia del planeta, un paraíso para ciertas formas de vida. Desde entonces, el oxígeno ha oscilado, pero nunca volvió a alcanzar esos niveles. Cayó en el Pérmico y Triásico, subió en el Cretácico. En los últimos 60 millones de años ha descendido hasta el 21% actual, el nivel que sustenta la vida tal como la conocemos. Cada aumento significativo de oxígeno ha coincidido con saltos evolutivos, células eucariotas, explosión del Cámbrico, animales terrestres grandes. El oxígeno no es solo un telón de fondo, es un motor de innovación biológica, impulsando la complejidad y la diversidad de la vida. El alto oxígeno del Carbonífero permitió que los insectos crecieran a tamaños descomunales, un fenómeno casi de fantasía. En 2010, investigadores de la Universidad Estatal de Arizona criaron moscas de la fruta en atmósferas con diferentes concentraciones de oxígeno. Los resultados fueron claros, más oxígeno igual a cuerpos más grandes, demostrando el impacto directo en el tamaño de los organismos. Experimentos similares con libélulas mostraron que, en atmósferas con 35% de oxígeno, desarrollaban alas más grandes y cuerpos más robustos. Esto demuestra que el potencial genético para el gigantismo aún existe, pero no puede expresarse en la atmósfera actual, limitando el tamaño de los insectos. El aire del Carbonífero no solo tenía más oxígeno. Era 20 a 25% más denso que el actual, según modelos computacionales. Para los insectos voladores, esto era crucial. El aire denso proporciona más sustentación, haciendo el vuelo más eficiente y menos costoso. Meganeura, con su enorme envergadura, no solo podía respirar, podía volar mejor que cualquier insecto moderno, dominando los cielos. Este efecto también benefició a los tetrápodos primitivos, facilitando su transición del agua al medio terrestre. El Carbonífero también fue una era de incendios espectaculares. Con 35% de oxígeno, incluso la vegetación húmeda podía arder con facilidad. Experimentos de laboratorio han demostrado que, en esas condiciones, la combustión es casi inevitable, creando un paisaje de constante renovación por el fuego. Estos incendios pudieron haber actuado como mecanismo de retroalimentación negativa, más oxígeno, más incendios, menos materia vegetal, menos acumulación de oxígeno. Algunos científicos creen que este ciclo limitó el oxígeno a un máximo de 35%. Más allá, los incendios habrían impedido la recuperación de los bosques. La evidencia de estos incendios se encuentra en depósitos de carbón vegetal en sedimentos del Carbonífero, un testimonio fósil de un pasado ardiente.
El oxígeno elevado también transformó los bosques. Las plantas crecían más rápido y más alto, creando paisajes de una verticalidad asombrosa. Los licopodios gigantes como Lepidodendron alcanzaban 30 metros en solo 10 a 15 años, a diferencia de los secuoíes modernos que tardan siglos. Esto era posible porque el oxígeno mejoraba la eficiencia fotosintética. Las plantas producían más energía con menos esfuerzo, alimentando un crecimiento explosivo. El Carbonífero fue una anomalía atmosférica, un momento irrepetible en la historia de la Tierra, un capítulo fascinante de nuestro planeta. Insectos gigantes, incendios imparables, bosques acelerados. Todo fue producto de un desequilibrio temporal que la vida misma corrigió. Hoy, el aire que respiramos es el resultado de miles de millones de años de evolución, química y biología, una herencia de un pasado dinámico. Aunque nunca volveremos a ver un mundo con 35% de oxígeno, su legado vive en cada ala de libélula, en cada espora de hongo y en cada molécula de lignina. La historia del oxígeno en la Tierra es mucho más que una curiosidad geológica. Es una narrativa profunda sobre cómo la vida y el ambiente se moldean mutuamente. Hace unos 300 millones de años, un pico atmosférico de oxígeno cambió el rumbo evolutivo de todo lo que vino después, incluidos nosotros. Inicialmente, la atmósfera terrestre carecía de oxígeno libre, y los primeros organismos vivos eran anaeróbicos, prosperando en un ambiente sin este gas. El oxígeno comenzó a aparecer hace aproximadamente 2.500 millones de años, gracias a la actividad de las cianobacterias, microorganismos que realizaban la fotosíntesis. Este proceso liberaba oxígeno como subproducto, transformando gradualmente la atmósfera reductora en una oxidante. El gran evento de oxidación, hace unos 2.400 millones de años, marcó un punto de inflexión crucial con un aumento drástico de los niveles de oxígeno atmosférico. Este aumento tuvo un impacto devastador en muchas formas de vida anaeróbicas, para las cuales el oxígeno era tóxico, lo que llevó a la primera extinción masiva conocida. Sin embargo, también allanó el camino para la evolución de organismos aerobios, que utilizaban el oxígeno para obtener energía de manera más eficiente. El período Carbonífero, que se extendió desde hace aproximadamente 359 a 299 millones de años, se caracterizó por la proliferación de vastos bosques pantanosos. Estos bosques no solo eran enormes, eran extraordinariamente productivos, generando biomasa a velocidades que hoy serían imposibles. Se estima que los niveles de oxígeno alcanzaron hasta el 35% de la atmósfera durante este periodo, un ritmo sin precedentes. Su estructura era distinta, sin hongos eficientes que descompusieran la lignina. Las plantas no necesitaban invertir en compuestos defensivos como taninos o resinas. Esto las hacía más vulnerables a los insectos herbívoros, lo que impulsó una carrera evolutiva entre plantas y consumidores. Muchas plantas se reproducían por esporas, un método primitivo que requiere agua para la fertilización, funcionando perfectamente en los pantanos húmedos. Pero cuando el clima comenzó a secarse, las plantas con semillas, que no dependen del agua para reproducirse, ganaron ventaja, acelerando una transición evolutiva. El aire rico en oxígeno permitió que los primeros tetrápodos como Eogyrinus y Proterogyrinus alcanzaran tamaños impresionantes, hasta 4,5 metros de largo. Sus pulmones primitivos funcionaban mejor en ese entorno, permitiéndoles alejarse del agua, pero sus huevos debían mantenerse húmedos. A medida que los pantanos desaparecían, esta dependencia se volvió un obstáculo evolutivo, limitando su expansión. Hace unos 320 millones de años, surgieron los primeros reptiles verdaderos con una innovación clave, el huevo amniótico. Este huevo, con membranas internas y cáscara protectora, mantenía al embrión húmedo sin necesidad de agua externa, una verdadera revolución biológica. Reptiles como Hylonomus y Paleothyris, aunque pequeños, podían reproducirse en tierra firme, prosperando en ambientes áridos. Su piel escamosa evitaba la pérdida de agua, una adaptación crucial que les permitió colonizar ambientes más secos y diversificarse. Mientras el oxígeno descendía, los reptiles, con pulmones más eficientes y sistemas circulatorios avanzados, estaban listos para heredar un mundo hostil para los artrópodos gigantes. La transición entre el Carbonífero y el Pérmico, hace unos 299 millones de años, marcó el fin de la era de los insectos gigantes y el comienzo de la era de los reptiles. El oxígeno cayó hasta el 15% en algunos momentos del Pérmico, muy por debajo del 21% actual, un cambio significativo en la historia evolutiva.
Hacia el final del Pérmico, hace unos 252 millones de años, ocurrió la mayor extinción masiva, afectando al 96% de las especies marinas y al 70% de la vida terrestre. La disminución del oxígeno atmosférico, junto con el aumento de temperaturas y actividad volcánica, jugó un papel importante, provocando anoxia en los océanos. Los descendientes de esos primeros reptiles incluirían dinosaurios, pterosaurios, aves, mamíferos y nosotros. En cierto modo, nuestra existencia es consecuencia directa de la caída del oxígeno que terminó con el dominio de los artrópodos gigantes. El nombre carbonífero significa literalmente portador de carbón y no es casualidad. Los bosques de esa época, al morir, quedaron enterrados y comprimidos, formando los yacimientos de carbón que hoy alimentan industrias y centrales eléctricas. Cuando quemamos carbón, liberamos carbono atrapado hace más de 300 millones de años, revirtiendo el proceso que creó el pico de oxígeno. Irónicamente, el uso de combustibles fósiles está causando una leve disminución del oxígeno atmosférico, alrededor de 0,001% por año. Además, la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera está provocando el calentamiento global y la acidificación de los océanos, lo que amenaza la vida marina. La historia del oxígeno nos enseña que la Tierra no es un telón de fondo pasivo, sino un sistema dinámico donde la vida y el ambiente se influyen mutuamente. El oxígeno que respiramos es generado y mantenido por la actividad metabólica colectiva de millones de organismos. Cambia la vida, y cambiarás la atmósfera. Este entendimiento es clave para la búsqueda de vida en otros planetas. El oxígeno libre es reactivo y se uniría rápidamente a otros elementos si no fuera reabastecido constantemente por la fotosíntesis. Detectar oxígeno en la atmósfera de un exoplaneta sería una señal poderosa de vida, aunque no necesariamente inteligente. Comprender cómo la composición atmosférica afecta a la evolución nos da perspectiva sobre nuestra propia biología. Los humanos, como todos los mamíferos, somos altamente dependientes del oxígeno. Nuestro cerebro y metabolismo requieren un suministro constante y eficiente. La historia del oxígeno no solo explica el pasado, sino que nos conecta con el presente y el futuro, con la búsqueda de vida en otros mundos y con la comprensión de cómo mantener la vida en el nuestro. El oxígeno que respiramos es un legado de las cianobacterias y los bosques del Carbonífero, y nuestra responsabilidad es proteger este legado para las generaciones futuras. La historia del oxígeno no solo es una lección de evolución, sino también un espejo de nuestra propia fragilidad y adaptabilidad. Desde los alvéolos microscópicos de nuestros pulmones hasta los ecosistemas que nos sostienen, todo en nosotros está calibrado para una atmósfera que ha sido moldeada por la vida misma. Y cuando esa atmósfera cambia, como ocurrió al final del Carbonífero, la vida debe transformarse o desaparecer. Los seres humanos, como todos los vertebrados, hemos desarrollado sistemas respiratorios y circulatorios altamente especializados. Nuestros pulmones contienen millones de alvéolos, pequeñas cavidades que maximizan la superficie de intercambio gaseoso. La sangre, rica en hemoglobina, transporta el oxígeno desde los pulmones hasta cada célula del cuerpo. Esta maquinaria biológica no surgió por azar. Es el resultado de millones de años de evolución en un entorno rico en oxígeno. A diferencia de los insectos, que dependen de un sistema pasivo de tráqueas, los vertebrados desarrollaron una respiración activa, con músculos que bombean aire y permiten escalar el metabolismo a medida que aumenta el tamaño corporal. Gracias a esto, podemos mantener altas tasas metabólicas incluso cuando los niveles de oxígeno fluctúan. Pero esa dependencia también nos hace vulnerables. Sube a gran altitud, donde la presión parcial de oxígeno es menor, y lo sentirás de inmediato: falta de aire, fatiga, mareos e incluso mal de altura. Sin embargo, el cuerpo responde, produce más glóbulos rojos, aumentando la capacidad de capturar oxígeno. Es una adaptación fisiológica que demuestra cuán estrechamente está ligada nuestra biología a este gas. En el otro extremo, la oxigenoterapia hiperbárica, exposición a concentraciones elevadas de oxígeno, se utiliza para tratar enfermedades como la intoxicación por monóxido de carbono o infecciones anaerobias. En estas condiciones, el oxígeno se disuelve directamente en el plasma sanguíneo, bypaseando la hemoglobina y llegando más rápido a los tejidos. Pero el exceso también es peligroso. La hiperoxia puede dañar los pulmones, el sistema nervioso central y otros tejidos. Nuestras células están diseñadas para funcionar dentro de un rango estrecho de concentración de oxígeno.
como en el cuento de Ricitos de Oro, ni demasiado poco, ni demasiado. Nuestra fisiología está afinada para una atmósfera con 21% de oxígeno al nivel del mar. Cambios significativos en cualquier dirección requerirían ajustes biológicos profundos. Si viajáramos al Carbonífero, con su 35% de oxígeno, experimentaríamos intoxicación por oxígeno, confusión mental, pérdida de coordinación, convulsiones. No estamos preparados para ese entorno porque no ha existido durante cientos de millones de años. Por el contrario, si el oxígeno descendiera al 15%, como ocurrió durante partes del Pérmico, viviríamos en un estado constante de hipoxia, como si estuviéramos en la cima de una montaña. Nuestra fisiología está calibrada para el presente, no para los extremos del pasado. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿cómo nos adaptaremos a otros mundos? Marte, por ejemplo, tiene una atmósfera con menos del 1% de la presión terrestre y apenas trazas de oxígeno. Cualquier asentamiento humano requerirá ambientes artificiales con aire similar al terrestre. Incluso los proyectos de terraformación marciana deberán considerar no solo la temperatura y la presión, sino también la mezcla exacta de gases que nuestra biología necesita. Somos, en un sentido muy literal, criaturas de nuestra atmósfera. El final del Carbonífero fue una transición crítica. La caída del oxígeno provocó extinciones masivas y cambios evolutivos profundos. Es un recordatorio de que cuando la atmósfera cambia, la vida debe adaptarse o perecer. Hoy, estamos provocando un cambio atmosférico diferente, no en oxígeno, sino en gases de efecto invernadero como el CO2. Y lo estamos haciendo a una velocidad sin precedentes en la historia geológica, décadas, no millones de años. La lección es clara: el cambio atmosférico impulsa el cambio biológico, a menudo de formas impredecibles. Pero hay otra lección igual de importante. Los insectos y artrópodos gigantes del Carbonífero no desaparecieron cuando el oxígeno cayó. Se adaptaron. Evolucionaron sistemas respiratorios más eficientes, redujeron su tamaño y se diversificaron en miles de nichos ecológicos. Hoy, los insectos son el grupo animal más exitoso del planeta, con más de 1 millón de especies descritas y muchas más por descubrir. Están en todos los hábitats terrestres, desiertos, selvas, montañas, ciudades. Su éxito no radica en su tamaño, sino en su adaptabilidad. Cuando las condiciones cambian, la vida encuentra una forma de continuar, aunque sea en nuevas formas y con nuevos protagonistas. El fin del pico de oxígeno del Carbonífero no fue el fin de la vida. Fue el fin de una era y el comienzo de otra. Cambió que organismos prosperaban, pero la vida siguió adelante. Hoy, enfrentamos nuestro propio cambio ambiental. Y aunque las amenazas son reales, también no es la capacidad de la vida y de nosotros para adaptarse, innovar y persistir. El oxígeno que respiramos es el resultado de miles de millones de años de evolución, química y biología. Es un equilibrio delicado, mantenido por la biosfera. Y si algo nos enseña el pasado, es que la vida no se rinde fácilmente. La historia del oxígeno en la Tierra es un relato profundo y fascinante de cómo la vida y el ambiente se entrelazan en una danza evolutiva que ha durado miles de millones de años, marcando cada etapa del desarrollo planetario y biológico. El pico de oxígeno del Carbonífero fue un momento único e irrepetible que transformó el planeta de maneras drásticas, dejando huellas geológicas y biológicas que aún resuenan en nuestra civilización y en la composición actual de la Tierra. Hoy, mientras enfrentamos cambios atmosféricos provocados por nosotros mismos, ese pasado nos ofrece advertencias claras sobre las consecuencias de alterar el equilibrio planetario, enseñanzas valiosas sobre la resiliencia de la vida y una esperanza renovada en nuestra capacidad de adaptación y solución. Los cambios significativos en la atmósfera terrestre, como los que ocurrieron al final del Carbonífero, provocan transformaciones biológicas profundas, incluyendo extinciones masivas que reconfiguran por completo los ecosistemas y la diversidad de especies en el planeta. Pero la historia también muestra que la vida es increíblemente resiliente, habiendo sobrevivido a condiciones mucho más extremas que las que los humanos han causado hasta ahora, demostrando una capacidad asombrosa para adaptarse y encontrar nuevas formas de prosperar. Nuestra especie, con su capacidad tecnológica sin precedentes, tiene opciones que ningún otro organismo ha tenido. Podemos crear ambientes artificiales controlados, desarrollar tecnologías adaptativas para mitigar impactos e incluso modificar genéticamente nuestra biología, para enfrentar nuevos desafíos.
Incluso podemos modificar genéticamente nuestra biología, pero seguimos siendo fundamentalmente dependientes de los sistemas planetarios que han sostenido la vida durante eones, especialmente del ciclo del oxígeno, que es vital para la mayoría de las formas de vida complejas. El pico de oxígeno del Carbonífero no fue producto de eventos geológicos como volcanes ni impactos de meteoritos. Fue una creación directa de la vida misma, un testimonio del poder transformador de los organismos vivos en la configuración de su propio entorno. Las plantas producían oxígeno a través de la fotosíntesis más rápido de lo que podía ser consumido por los procesos naturales, resultando en una atmósfera con hasta 35% de oxígeno, muy por encima del 21% actual, creando un ambiente único para la vida. Pero su final también fue biológico, la evolución de hongos capaces de degradar lignina, un polímero resistente en las plantas, permitió que el carbono regresara a la atmósfera, alterando el balance que había propiciado el pico de oxígeno. El equilibrio entre producción y consumo de oxígeno se restableció gradualmente, y esa ventana atmosférica única, que permitió el gigantismo de los insectos, se cerró para siempre, marcando el fin de una era geológica y biológica. Los insectos gigantes del Carbonífero, como libélulas con alas de 60 centímetros y milpies de 2,5 metros, fueron posibles gracias a ese momento atmosférico único de alta concentración de oxígeno, que facilitó su respiración y crecimiento a tamaños colosales. Cuando el desequilibrio del ciclo del carbono fue corregido por la evolución de los hongos, la era de los colosos terminó, pero su impacto perdura en los depósitos de carbón y en la evolución de la vida terrestre. El carbón que alimenta nuestras industrias proviene de esos bosques carboníferos, y la presión evolutiva por el cambio de oxígeno impulsó la aparición del huevo amniótico, clave para la evolución de los reptiles y su independencia del agua para la reproducción. Los fósiles de esos artrópodos gigantes son testimonios vívidos de cómo la química atmosférica define los límites de la vida, demostrando que la composición del aire puede determinar el tamaño y la forma de los organismos que habitan el planeta. Hoy, la investigación sobre el Carbonífero se ha vuelto más precisa y detallada gracias a tecnologías avanzadas que nos permiten desentrañar los secretos de ese periodo remoto con una claridad sin precedentes. El ámbar fósil, con pequeñas burbujas de aire atrapadas en su interior, permite medir directamente la composición atmosférica antigua mediante espectrometría de masas, ofreciendo una ventana directa a la atmósfera de millones de años atrás. Estudios recientes han confirmado niveles elevados de oxígeno en el Cretácico, validando los métodos usados para estimar condiciones aún más antiguas, lo que refuerza la confianza en nuestras reconstrucciones de atmósferas pasadas. Al contar estomas en hojas fósiles, los científicos pueden estimar niveles de dióxido de carbono y, por extensión, de oxígeno, ya que la densidad de estos poros está inversamente relacionada con la concentración de CO2 en la atmósfera. Imágenes por CT y sincrotrón permiten visualizar la anatomía interna de insectos fósiles y modernos con un detalle asombroso, revelando estructuras respiratorias y otros órganos que antes eran inaccesibles para el estudio. Se ha descubierto que los insectos pueden dilatar sus tráqueas durante el vuelo, lo que sugiere que incluso los gigantes del Carbonífero tenían cierto control respiratorio, aunque seguían limitados por la difusión pasiva del oxígeno en sus sistemas. El modelado computacional simula sistemas respiratorios complejos y permite probar hipótesis sobre el tamaño máximo de los insectos en diferentes condiciones atmosféricas, ofreciendo una herramienta poderosa para entender las limitaciones biológicas. En la atmósfera actual, el límite teórico de tamaño para los insectos es cercano al de las especies más grandes existentes, pero con 35% de oxígeno, ese límite aumenta drásticamente, en línea con los fósiles de los insectos gigantes del Carbonífero. Estas investigaciones no solo nos ayudan a entender el pasado terrestre y la evolución de la vida en nuestro planeta, sino que también son clave para explorar otros mundos y buscar signos de vida más allá de la Tierra. Marte, por ejemplo, tuvo una atmósfera más densa y agua líquida en su pasado. Si la vida surgió allí, ¿cómo habría sido moldeada por su química atmosférica y qué formas de vida podrían haber evolucionado en esas condiciones? Estas preguntas guían la búsqueda de biofirmas, indicadores químicos de vida, en exoplanetas, utilizando el conocimiento de la Tierra como una plantilla para identificar posibles mundos habitables y sus habitantes. Comprender cómo la vida y la atmósfera interactúan en la Tierra nos permite modelar mejor que buscar en otros mundos, afinando nuestras estrategias de detección y análisis para la astrobiología. Aunque nunca volveremos a tener 35% de oxígeno en la atmósfera, estamos alterando la atmósfera de otras formas significativas, principalmente a través de la emisión de gases de efecto invernadero.
El CO2 ha pasado de 280 ppm antes de la revolución industrial a más de 420 ppm hoy, un cambio sin precedentes en la historia geológica de la Tierra, con profundas implicaciones para el clima y los ecosistemas. Así como la caída del oxígeno al final del Carbonífero provocó cambios evolutivos masivos y extinciones, el aumento actual de gases de efecto invernadero también lo hará, reconfigurando la vida en el planeta de maneras impredecibles. Algunas especies prosperarán en las nuevas condiciones, mientras que otras desaparecerán. No podemos predecir con certeza quiénes serán los ganadores y perdedores, pero la historia sugiere que el cambio es inevitable y que la vida se adaptará de alguna forma. Los insectos gigantes no desaparecieron por completo, se adaptaron, redujeron su tamaño, mejoraron sus sistemas respiratorios para funcionar con menos oxígeno y se diversificaron, demostrando una notable capacidad de supervivencia y evolución. Hoy, los insectos son el grupo animal más exitoso del planeta, presentes en todos los hábitats imaginables, desde los desiertos más áridos hasta las cumbres montañosas y las profundidades de los océanos. La vida, cuando enfrenta cambios drásticos, encuentra nuevas formas de persistir y evolucionar. El fin del pico de oxígeno no fue el fin de la vida, sino el inicio de una nueva era de adaptación y diversificación biológica. La atmósfera terrestre es un equilibrio dinámico y delicado, mantenido por la biosfera. Cambiar los organismos que la sostienen, como estamos haciendo hoy con la pérdida de biodiversidad, puede alterar ese equilibrio de manera irreversible. El Carbonífero nos enseña que la atmósfera define lo posible para la vida, que la vida puede adaptarse a cambios profundos, pero no sin consecuencias significativas para las especies y los ecosistemas. Y que nuestra tecnología nos da un poder inmenso para transformar el planeta, pero también una gran responsabilidad para usar ese poder de manera sabia y sostenible, protegiendo el delicado equilibrio de la Tierra. El Carbonífero no fue solo una época de insectos gigantes y bosques pantanosos. Fue un capítulo extraordinario en la historia de la Tierra que revela cómo los sistemas del planeta, atmósfera, biosfera, geosfera e hidrosfera, están profundamente entrelazados. Y en ese entrelazamiento, la vida no solo se adapta al planeta, lo transforma. La atmósfera que permitió la existencia de libélulas con alas de medio metro no surgió por azar. Fue el resultado de plantas que, a través de la fotosíntesis, liberaron oxígeno más rápido de lo que podía ser consumido. Pero esas plantas no aparecieron de la nada, evolucionaron en respuesta a condiciones atmosféricas anteriores. Y al cambiar la química del aire, crearon nuevas presiones evolutivas para otros organismos. Este ciclo de retroalimentación, vida que modifica el ambiente y ambiente que moldea la vida, es lo que convierte a la Tierra en un planeta verdaderamente vivo. No es solo una roca con vida encima, sino un sistema dinámico donde todo está conectado. Cuando observamos una libélula moderna, con su vuelo ágil y su precisión depredadora, estamos viendo el legado de Meganeura, su ancestro del Carbonífero. El plan corporal, los ojos compuestos, el sistema respiratorio y el estilo de vida cazador ya estaban presentes hace 300 millones de años. Lo mismo ocurre con los milpies y escorpiones actuales. Son versiones miniaturizadas de artrópodos que alguna vez dominaron el suelo terrestre. Han conservado muchas de las adaptaciones de sus ancestros, pero ajustadas a las limitaciones del oxígeno moderno. Investigaciones recientes sugieren que los altos niveles de oxígeno del Carbonífero no solo permitieron cuerpos más grandes, sino también comportamientos más complejos. El exceso de oxígeno habría proporcionado la energía metabólica necesaria para desarrollar sistemas neurológicos más sofisticados, especialmente en insectos voladores. Cuando el oxígeno comenzó a disminuir, la selección natural favoreció a los organismos con sistemas respiratorios más eficientes. Esto pudo haber impulsado la evolución de pulmones más avanzados en los primeros reptiles, sentando las bases para los metabolismos activos de dinosaurios, aves y mamíferos. Incluso el comportamiento animal se vio afectado. Más oxígeno permite más energía y, por tanto, estilos de vida más activos. A medida que el oxígeno disminuyó, los animales tuvieron que ajustar sus estrategias de caza, sus patrones de actividad y su uso energético. La atmósfera actual, con 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y trazas de gases como el CO2, representa un equilibrio dinámico. Pero este equilibrio no está garantizado. Hoy, las actividades humanas son una fuerza geológica, alterando la química atmosférica a escala global, especialmente a través de emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque nuestro impacto directo sobre el oxígeno es mínimo, el aumento de CO y metano es significativo. Estamos realizando, sin querer, un experimento planetario. Y si algo nos enseña el Carbonífero, es que los cambios atmosféricos impulsan cambios biológicos. No porque el cambio sea malo en sí, sino porque la velocidad importa. La transición del Carbonífero al Pérmico tomó millones de años, permitiendo respuestas evolutivas. Hoy, los cambios ocurren en décadas. Aún así, hay esperanza. La historia del Carbonífero muestra que la Tierra tiende hacia nuevos equilibrios. Cuando el oxígeno subió demasiado, los incendios aumentaron, limitando su acumulación. Cuando evolucionaron hongos capaces de degradar lignina, el ciclo del carbono se estabilizó. Estos mecanismos de retroalimentación han moderado los extremos a lo largo de la historia. Comprenderlos es clave para anticipar cómo responderá el planeta a los cambios actuales. Esta comprensión no solo informa la ciencia climática, sino también la biología de la conservación, la política ambiental e incluso la exploración espacial. Los insectos gigantes del Carbonífero no fueron errores evolutivos. Fueron adaptaciones perfectas a un momento atmosférico único. Cuando ese momento terminó, desaparecieron. Pero sus descendientes siguen aquí, adaptados a nuevas condiciones. La lección es profunda, el éxito evolutivo no es permanencia, es adaptación. Nada en la evolución es eterno. Lo que importa es encontrar oportunidades en medio del cambio. Hoy, caminamos por un mundo más silencioso. Los gigantes se han ido, pero sus historias están escritas en la piedra, en las vetas de carbón, en los genomas de sus descendientes y en el aire que respiramos. El Carbonífero no fue solo un capítulo extraño. Fue un momento en que el aire mismo cambió lo que la vida podía ser. Criaturas que hoy nos parecen imposibles eran entonces normales. Y esa perspectiva, que la Tierra ha sido muchos mundos, es quizás la más valiosa de todas. Nos recuerda que el mundo actual no es el único posible. Que la Tierra ha sido, y será, muchas cosas. Y que nosotros, como especie y como guardianes de la biosfera, tenemos la responsabilidad única de decidir cómo será el próximo capítulo. No olvides suscribirte al canal para más historias fascinantes como esta.